su tercera encíclica Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoística. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud que deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad al-Tayeb, el líder del Islam sunita.
Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Este día, sábado 24 de octubre, estamos muy contentos de recibir por este medio a Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, quien gentilmente ha accedido a esta convocatoria para hablarnos de la carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti. Así que les contamos que antes de ser arzobispo de Ayacucho, ha sido párroco aquí en Lima en Nuestra Señora del Carmen, en la Santísima Cruz de Barranco, en la parroquia Santa Rosa de Lima. También ha sido rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo y, por supuesto, también ha sido obispo castrense del Perú. Y, por supuesto, por encima de todo, es un gran amigo de muchos y de todos. Así que, nuevamente, bienvenido, Monseñor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y con José Antonio estamos muy contentos y así que queremos que nos haga sus primeras impresiones y comentarios de esta carta encíclica Fratelli Tutti. Muy buenas. Un cariño desde Ayacucho. ¿Y cómo cambian los tiempos? Antes el profesor tomaba examen al alumno, hoy los alumnos le toman examen al profesor. ¿Cómo no recordar a Alberto y a José Antonio? Los conocí cuando iniciaban sus estudios y hoy con qué satisfacción ver que son grandes comunicadores, expertos en la pedagogía y en tantos temas de la fe, de la vida de la Iglesia. Y me han pedido este encargo que con mucho gusto voy a tratar de sintetizar, porque es un documento muy valioso, pero con un lenguaje tan sencillo. Estamos acostumbrados a las encíclicas, como le gustaba a San Juan Pablo II, un pasaje bíblico y a través de él dar todo un mensaje, o la reflexión teológica del Papa Benedicto. Este es un lenguaje de pastor, el que está cerca de sus fieles para recordar el compromiso que tenemos de hacer un mundo mejor. Esta es la doctrina social de la Iglesia. Y ha titulado esta carta encíclica, que llega para todos los hijos de la Iglesia y para todos los hombres de buena voluntad, Fratelli Tutti. Esa admonición que hace San Francisco a aquellos que iban a vivir con él. Tenemos que ser hermanos. Hermanos entre los de la sangre, entre los de la fe, y también cuidar al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Tierra. Este documento, entre las características que me han impresionado, su lenguaje tan sencillo, cómo acude también a la experiencia de distintos episcopados en África, en América, en el Asia, y cómo nos invita a ser un mundo de hermanos, a fomentar la amistad social. Ese es el programa. Tenemos que construir una civilización de amor. Esa es la auténtica ecología. No solamente cuidar la casa común, los bosques y los ríos, sino cuidar a las personas. El otro es mi hermano. Y a veces hemos estado de espaldas o hemos repetido la actitud del no soy guardián de mi hermano. Hay que preocuparnos de los demás. La primera parte es, el primero lo llama las sombras de un mundo cerrado. Hay cuantas tendencias que desfiguran, que no ayudan al desarrollo de una fraternidad universal.
cuántos nacionalismos absurdos, cerrados, esas fronteras que se convierten en trincheras ante las amenazas de guerra y destrucción. Todo se reduce al poder de la economía. Nos olvidamos que no es el tema el tener, sino el hacer, el vivir, compartiendo la amistad, los servicios. Cuánto desinterés por el bien común. Lo fundamental de la doctrina social de la Iglesia es construir el bien común. Es la política, los trabajos, hacer que se viva ese valor tan grande de la comunicación, de la amistad. Y por eso, una de las preocupaciones que marca desde el principio el Papa Francisco, los descartables. En esta sociedad que se ufana de la técnica, de las economías, ¿cómo arrinconamos al anciano? Porque estorba, porque no produce, se convierten en los descartables. Mucho insiste el Santo Padre en el cuidado de los hermanos mayores. Que me repite las historias que son sus canceras, y cuando te aguantaban tus majaderías de chico, qué bien dice San Pablo, hay que llevarnos las cargas. Ellos cuidaron de nuestras atenciones cuando éramos niños, hoy día también tenemos que brindarles nuestro cariño. Como aquella ancianita del asilo que un día me dijo, yo quisiera que venga uno de mis 6 hijos y ponga la mano sobre mí. ¡Cuánto abandono! Otra de las grandes preocupaciones de sombras del mundo actual, este feminismo sesgado que quiere anular el valor de la maternidad. Hoy los hijos se ven como una carga y no como la alegría del hogar, como el progreso del mundo, como la riqueza de la iglesia. ¿Para qué nos vamos a embarcar en hijos? Nos cuidamos, no nos comprometemos, y si viene el hijo que no es deseado, hasta se quiere justificar el aborto. Es el crimen más triste, y por eso la Iglesia le presta su voz a aquel que está en el claustro materno, para que viva, para que vea la luz. ¿Cuántas injusticias? Nos acostumbramos a la mentira, a la hipocresía, al quedar bien, en lugar de hacer el bien. Este mundo también se cierra. Cuánta guerra, cuántos atentados, cuánta droga. De esto puedo hablar yo con experiencia, no porque lo he probado, sino porque en la zona del BRAE se cultiva la coca, que es buena, medicinal, pero cuando se abusa de ella, cuánto dolor, cómo se infecta el alma, cómo se destruye la mente, la conducta. Y allí cuesta $6,000, y en México te pagan 25,000, y en Holanda $60,000. Por eso hay todo un recorrido, y fácilmente se va corrompiendo. Otra preocupación de la que va a trabajar muchas veces le cerramos las puertas, los vemos como nuestros competidores, nos olvidamos también de nuestra amistad y que todos hemos sido migrantes, hemos caminado
en este mundo. Y al final de esta página, donde se ven estos flagelos, esta tristeza, esas sombras, como ha titulado el Papa Francisco, esa virtud, esa fuerza en el alma, la tenemos los cristianos, porque caminamos a un mañana mejor, guiados por el Evangelio. Somos peregrinos de la casa del cielo. Vivir la esperanza. Y hay que luchar contra los dos pecados. La esperanza, la presunción, los soberbios, los que se inflan como el sapo de la parábola, se llenan y revientan en sus egoísmos. Y la desilusión, la desesperanza. Cuantos que la pasan difícil y al momento tiran todo por la borda. Tenemos que llenarnos de esperanza. Hay muchos caminos que nos entristecen, hay muchas dificultades, muchas piedras, pero en el corazón del creyente y en los hombres de buena voluntad tenemos que fomentar la esperanza, siendo sencillos, siendo generosos, que no haya soberbia en nuestros corazones, que no haya desaliento. El Señor nos llene de su fuerza. Por eso vamos a seguir estudiando ese documento, que se lo recomiendo, porque es el magisterio, la enseñanza del Papa Francisco, tan cercano, tan amigo, que conoce en sus viajes el sufrimiento, las dificultades, y que siempre nos pone esa actitud de amabilidad, de cariño, de preocupación por los demás. La segunda parte de esta encíclica es un lenguaje estupendo. La parábola del buen samaritano. En el capítulo 10 de San Lucas. ¿Cuántas veces se repite esta enseñanza? El hermano tirado en el camino, porque hay salteadores también hoy día que denigran la dignidad de los demás. Está tirado en el camino, ¿y cuántos pasan preocupados en sus cosas, en sus obligaciones? Hasta los que eran expertos en las cosas religiosas, los levitas, los sacerdotes. Esta historia se repite. Hay salteadores y hay insensibles. Está el Caín. ¿Dónde está tu hermano? Yo no soy guardián de mi hermano. Y ya sus manos estaban ensangrentadas porque había matado a Abel. Esta parábola hay que estudiarla y es un nuevo lenguaje. Me parece una conferencia de los ejercicios ignacianos. El Dios de la misericordia. Hay que darnos tiempo al que está abandonado. Y el buen samaritano mira el dolor que hay alrededor. Se preocupa, se compadece, comparte su amor y también abre su bolsillo. Te pagaré a mi regreso, le dice al acusado. Es extraño en el camino. Somos insensibles, no nos preocupamos de los demás. Es una buena interpelación. El tercer documento, la tercera parte o acápite, hay que pensar y gestar un mundo abierto. No podemos vivir un mundo cerrado en nuestros odios, en nuestras injusticias, recordando siempre las fallas del ayer. Y aquí hay que poner la fuerza del amor. Hay que integrarnos todos.
hay que promover a las personas. El bien moral de hoy día es la solidaridad, el preocuparnos por el otro. Prójimo en el antiguo Israel eran los que estaban cerca, su familia. Viene Jesús, prójimo es el que está próximo a mí, en el barrio, en el trabajo, ante el mundo que sufre. Qué importante también, y recuerde el testimonio de los santos padres, la propiedad tiene una función social. Si Dios nos ha bendecido con bienes, es también para ayudar a los demás, para compartir, para aliviar el sufrimiento de muchos. Después nos invita a tener un corazón abierto a este mundo entero en un ejemplo muy típico, los migrantes. A veces pensamos que vienen a robarnos nuestro trabajo, nuestras ilusiones, y el Papa nos dice, vienen a darnos también sus culturas, su trabajo. Todos somos migrantes. Jesús también conoció el exilio, el destierro, llegar a Egipto, no entender el idioma, qué difícil para José y María. No había un familiar que los apoyara. Tener que comenzar a trabajar. El Papa en ese capítulo 4 pone muy concreto el tema de los migrantes, que los tenemos muy cerca y hay que apoyarlos. El capítulo 5 nos habla de la mejor política. Hoy día que estamos también nosotros en este camino de elecciones, me da mucho gusto de que hayan precandidatos y estén entusiasmados, porque la política es servicio al bien común. Es el verdadero servicio a buscar el bien de los demás, dar tus iniciativas, tus estudios, tus talentos, para promover un Perú, en el caso nuestro, donde no haya corrupción, donde no hayan enfrentamientos, donde nos entendamos como hermanos. Hoy día hay esa costumbre, la política, todo es corrupción, ¿para qué nos metemos en una cosa sucia? Hay que borrar esa imagen. Ya San Juan Pablo II nos invitaba. La política no es algo sucio, algo malo, al contrario, es ejercer tus capacidades para el bien común. Para entender mejor la política, tenemos que insistir en educación y desde niños crear hábitos solidarios. A mí no me interesa el otro, que se las arregle. Para eso está el municipio, eso se encarguen los demás. No, tenemos que abrir nuestra casa, porque cerca de nosotros hay otros que la pasan más difícil. Tenemos que preocuparnos de la comunidad, buscar el bien común. Hoy día se confunde comunidad con comodidad. Donde me sirven, donde consigo esta preventa, este privilegio, y no donde doy, donde me preocupo por el otro. En esta política, el Papa nos pide una cultura de tolerancia, de convivencia y de paz. 3 caminos interesantes. Yo no soy dueño de la verdad. Hay que tolerar, hay que escuchar. La convivencia. ¿Por qué encontrar siempre las cosas vivas, las dificultades? Hay que buscar donde nos entendemos.
donde podemos construir una sólida plataforma social. La paz, esa paz que nace del corazón cuando no anidan resentimientos, odios. El capítulo 6 nos pone como pedagogía el diálogo. Los medios de comunicación son los grandes instrumentos y en esto Alberto y José Antonio tienen ustedes, la pelota está en la cancha de ustedes. Como buenos comunicadores tienen que dar ese mensaje de cercanía, de solidaridad, de unidad, esa cultura del encuentro, esa paz social. Tenemos que ser artesanos de la paz, constructores. Y insiste mucho en ese aspecto tan humano de la amabilidad. Hoy no sabemos sonreír, hoy exigimos, para eso le pago. Y te estás olvidando que te está dando un servicio. No se diga en el hogar esas palabras mágicas. Gracias, te quiero, te estimo, ayúdame, perdóname. Todo eso lo pone el Papa en un lenguaje sencillo para que lo trabajemos en la familia y abramos así los centros, los círculos al mundo del trabajo, del barrio. Hoy día, por ejemplo, no hay cultura barrial. Estamos encerrados, enrejados, que nadie se meta conmigo. La policía, ¿cuántas veces nos habla de la seguridad ciudadana? ¿Qué seguridad ciudadana va a haber si entre los que vivimos en la misma calle ni nos conocemos, ni nos queremos, ni tenemos un teléfono para una emergencia? Hoy vivimos una sociedad que nadie se meta conmigo, yo con nadie me meto. Tenemos que trabajar más estos valores de la amistad, de la amabilidad, del servicio, de la preocupación por el otro. Capaz ahí cerca a tu casa, un enfermo 6 meses. Bueno, ahora con la pandemia podemos disculparnos, pero ni nos hemos preocupado qué le pasó, si puedo ayudar. El capítulo 7 parece que el Santo Padre, el Papa Francisco, me lo ha escrito para mí, para Ayacucho. Porque en este camino de reencuentro nos dice una sentencia que hay que grabar, escribirla. La verdad es la compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Y en este capítulo trata 3 temas que, como digo, me los ha escrito para mí, para Ayacucho. En primer lugar, tener un lugar para hacer memoria. En la tradición hebrea, si no recordamos las cosas, fácilmente nos olvidamos y nos volvemos insensibles. Aquí se conoció del año 80 al 2000, la época del terror, de las muertes. Y hay que recordarlo, hay que cerrar el duelo. Tengo 16.000 desaparecidos. Dígame dónde están las fosas comunes. De repente por ahí encuentran alguna. Y la Cruz Roja Internacional, el Ministerio Público me ayuda. Son 70 familias que encontrarán sepultura para sus difuntos y poder acompañarlos en esa hora de recuerdo. Por eso, en la hollada, queremos que se construya un lugar de la memoria, para que todos los que lleguen allí hagan oración. Llevamos nuestras velas para que se continúe la plegaria, nuestras flores, y al salir de ese lugar, que no va a ser solamente un museo, podamos salir con un compromiso. Esto
discernimos, porque tú y yo también hemos sido culpables al ser insensibles ante el dolor, ante los atropellos. La segunda tarea que nos deja el Papa en el capítulo 7, el perdón. El perdón está en la escuela de Jesús, en la cruz, la primera palabra del Calvario: Padre, perdona. Él había enseñado que el Evangelio es amar. El fruto más maduro del amor es el perdón. No podemos seguir guardando en nuestro corazón resentimientos, odios. Hay que purificar el corazón. Y por eso aquí en Ayacucho tenemos una interesante pedagogía que se llama ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. No podemos llegar a muchos, pero grupos de 30, de 40, reflexionan, purifican su corazón. ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Y en tercer lugar, como lo hemos escuchado en el video, es bien claro el Papa: no a la guerra. La guerra engendra más odio, más violencia. De todas las formas, no podemos aceptar el armamentismo, los odios, las banderas de la revancha. No a la guerra y no a la pena de muerte. Y recuerda esa doctrina tan antigua que nos enseñó San Agustín: las penas, los castigos, tienen que ser medicinales, porque hay que confiar en el hombre. Delinquió, hay que darle una oportunidad. La misma pena para toda la vida, dice el Papa, es una pena de muerte camuflada. Hay que perdonar. Y por eso llamo a las autoridades, como lo he hecho alguna vez cuando ha venido el ministro de Justicia, que nuestras cárceles sean lugares para que se regenere el que ha fallado, para que se reeduque, que sepa que la sociedad los espera, su familia los necesita. Y al final, el capítulo 8, el Papa invita a todas las religiones a este servicio de fomentar la fraternidad en el mundo. Todos los que creemos en Dios, sabemos por Jesús que es nuestro Padre y tenemos que vivir como hermanos. Hay que respetar los distintos caminos. De muchas maneras podemos buscar a Dios. La libertad religiosa. Pero los hijos de la Iglesia, los que creemos en Jesús, sabemos que Él ha venido a enseñarnos el camino, a darnos su vida. Ese diálogo interconfesional, cuántas comunidades de fe, de distintos ángulos, de distintas maneras, podemos unirnos en este proyecto de formar la vida fraterna, de sentirnos como unidad, hermanos. Creo que me he prolongado, pero he procurado dar una síntesis de este documento que es tan sencillo, tan hermoso, que debemos de tenerlo en la reflexión, porque esta es la doctrina de la Iglesia. Para esto vino Jesús, para decirnos que Dios es nuestro Padre y que el prójimo es mi hermano.
para decirnos desde su cruz que ha vencido la soberbia del Adán y ha vencido la envidia del Caín. Al contemplar a Jesús, y especialmente en este mes nazareno de octubre, le digamos al Señor: queremos vivir tu mandato. En esto reconocerán que somos tus discípulos, si nos amamos como hermanos. Gracias, Papa Francisco, porque en un lenguaje tan sencillo nos invitas a profundizar en esta doctrina que llamamos doctrina social de la Iglesia, porque es un tema donde, como hemos visto, abarca la familia, el trabajo, la vida política, los otros credos o comunidades de fe. Es un documento muy enriquecedor que nos ilustra, que nos anima a ser un mundo de hermanos, a construir la civilización del amor. Muchas gracias, Monseñor, por describir cada uno de los temas que ha tocado en esta carta encíclica del Papa. Tenemos algunas inquietudes que quisiéramos que amplíe un poquito. De hecho, ya los trató, pero por mi parte hay una inquietud. No sé si he pasado el examen. Muy bien. Nos está bromeando, Monseñor. Como profesores no hemos tomado examen. Es un compartir muy bonito y le agradecemos nuevamente. Pero surge una inquietud, Monseñor. Mire, el Papa en esta carta encíclica, que es la tercera que escribe, ha puesto como columna vertebral o como tema transversal la figura del buen samaritano, ¿no? Esta figura está bien ampliada, remarcada, insiste bastante en esta parábola, en este personaje, ¿no? Y yo por ahí encontré una frase de San Agustín que dice: ser mendigo de Dios y a la vez solidario con los demás. Entonces, creo que es importante que todos los laicos despertemos una nueva manera de ser samaritanos. Si bien es cierto, conocemos la parábola, pero creo que es una invitación a la creatividad, no solamente digamos, en el mundo sacerdotal, los obispos, sino que creo, como siempre he escuchado por ahí, los laicos somos más numerosos. Entonces nos toca una gran misión también a los laicos. ¿Qué mensaje le daría a los laicos, especialmente con esta simbología del buen samaritano, Monseñor? Bueno, toda la encíclica es una llamada a la Iglesia y a los hombres de buena voluntad. Y en la Iglesia, pues, el sacerdote, el obispo tiene una responsabilidad, pero laicos viene de laos, pueblo. La Iglesia es este pueblo de Dios, donde todos los bautizados caminamos en esa imagen tan hermosa del Vaticano II. Somos el pueblo que camina en la historia como signo de unidad, de esperanza. Tenemos que ayudar en el lugar donde estás, con tus potencialidades, tus cualidades. Y hay mucho sufrimiento. Tenemos que ser consuelo y esperanza para esos hermanos, ¿no? Por ejemplo, examinar en nuestra familia. ¿Quién es tu prójimo, tu esposa, la que tienes que llenar de alegría? ¿Es tu Dulcinea, como el Quijote le dio todo su amor? ¿Quiénes son los prójimos de los esposos? Los hijos. Y la tarea educativa hoy día no es fácil. Y hay que ir guiando al Pepito, que será Pepe, que llegará José. Y esa tarea demora 18 años, es psicólogo. Hay que acompañar. La familia no es un hongo, está en una comunidad. Qué bonito es cuando la familia participa en la parroquia, en este grupo del barrio, en esta acción cívica, cuando establece puentes, relaciones con los demás.
En el mundo del trabajo, hoy día, por ejemplo, somos competidores. Y aunque sea mi discípulo, mi amigo, lo usamos como pedestal para nuestro éxito. Hoy día en el mundo del trabajo no se conjuga el verbo compartir. Hoy día somos especialistas en el verbo competir. A ver quién llega primero, aunque mande codazos a los demás. Y así, en el mundo de la escuela, en el mundo de la vida social, este es un documento para toda la iglesia. Y los laicos somos ese pueblo de Dios. En ese pueblo de Dios no camina tampoco a tientas y a ciegas, están los pastores que nos acompañan, nos entusiasman, que a veces nos empujan porque vamos muy lejos. Esta es una tarea para todos los días. Muchas gracias, Monseñor. José Antonio también tiene algunas inquietudes. Vamos a escucharlo. Bueno, siempre hay inquietudes cuando se habla de... Se le ha cortado un poquito. Ahí está. Estamos ahora sí, José Antonio. Ya volví, justo vamos a hablar del amor y nos cortan. Lo que pasa es que el amor, Monseñor, en la carta el Papa lo dice bien, es como el motor del cristiano, ¿no? Y pienso que esta encíclica nos ha vuelto a prender ese motor, que estaba un poco apagado en algunos, o lo que él llama la indiferencia, o estos otros que no atendían al herido de la parábola del buen samaritano porque estaban apurados, porque tenían que ir al templo. Hay muchos motivos por los que este amor y esta caridad se apaga o se interrumpe en nuestra vida, ¿no? Y dejamos de ser sensibles, de conmovernos, de estar atentos a las necesidades de los demás. De manera práctica, ¿cómo usted ve los motivos, las causas de que este amor se nos apague a veces? ¿Y cuál sería su recomendación al cristiano para mantener vivo esta misericordia, esta compasión? El capítulo 3 es una llamada a pensar y actuar en el amor. Tenemos que borrar esas categorías egoístas. Yo soy el primero, yo soy el único que sabe, yo solito me he formado, me he hecho mentira. Dependemos de 20.000 gentes. Toda nuestra vida ha sido poner nuestra confianza en la familia, en el maestro, en los otros. Y al hablar del valor del amor, el Papa nos dice, hay que integrar a todos. No podemos hacer esos distingos ridículos que hace el mundo. Por un abolengo trasnochado, por una cuenta precaria, por un título. Hay que integrar a todos. ¿Y cuánto nos aporta el migrante? El sencillo. Hay que escuchar. Insiste mucho el Papa, un signo del amor no es imponer mis criterios, no es saber que yo tengo la respuesta a todo, sino también que escuchar. Hay que tener esa amistad social, que se vayan esas divisiones, esas por una ideología, por un partido político, por un color de raza. Todos somos hermanos y hay que ser más solidario. Solidario viene de estar con el otro. Solidum, estar con los demás. Y hasta nuestros mismos bienes, insiste con mucha claridad, en la propiedad privada tiene una función social. Hay que dar nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestros bienes. El buen samaritano abrió el ojo, abrió su corazón y abrió el bolsillo. Y yo pienso, más que dar un billetón, algo económico, hay que darnos.
dar nuestro tiempo a los demás. Uno de los grandes temas que también abarca el Papa, no quiero olvidar, darnos al mundo de los ancianos. Porque hoy una de las características de la sociedad, como el anciano no aporta, estorba, lo arrinconamos, lo desechamos. Y el Papa es muy claro. Así como el anciano cargó tus majaderías tras niño, hoy también tenemos que llevar las canseras de la tercera, cuarta o quinta edad. Es un ejemplo muy claro. En las familias, yo sé que los hogares son pequeños, que no pueden atender con las facilidades, pero hay que inventar formas de estar cercanía, de este cariño. Recuerdo a una ancianita del asilo que un día me dijo, tengo 6 hijos, y cómo quisiera que venga uno, ponerme la mano sobre los... Y vienen el Día de la Madre y me llenan de chocolates, de regalos, y después no me vuelven a ver hasta el próximo año. Por eso no quiero festejar esas fiestas, porque me llenan de tristeza. Ayer me emocioné en mi catedral. Llegaba para celebrar la misa y una de nuestras mamitas, una viejita, me abrazó y no cesaba de llorar. ¿Y por qué lloras, mamita? Porque hace 8 meses que no te he visto. Hace 8 meses que no me había visto. ¿Cuántos problemas por esta pandemia viven las personas adultas, nuestros ancianos? Y hay que devolverles esa seguridad, esa ilusión, esa alegría. Tenemos que trabajar siendo testigos del amor. El amor es la señal de los cristianos. En esto reconocerán, dice Jesús, si nos amamos como hermanos. ¿Recuerdan la película de Cantinflas? Hoy día no nos amamos como hermanos, sino nos armamos contra los hermanos. Qué sabiduría en la película, en la sencillez de ese actor, recordarnos la fuerza del amor que transforma, que da vida. Hoy necesitamos ser constructores de esta civilización de amor, donde reine la comprensión, el cariño, la preocupación por los demás. Muy bien, monseñor. La siguiente inquietud, que el Papa habla de la pastoral de la oreja, de la escucha. Habla de la cultura del diálogo y del encuentro como camino, ¿no? ¿Qué comentarios, qué limitaciones, qué trabas actualmente le ponemos al diálogo y a la escucha? Diálogos, 2 palabras griegas. Por la palabra nos vamos conociendo. Para mí esta noche ha sido un monólogo. Yo he hablado, pero cuando ustedes me han preguntado, ya entra el diálogo. Por la palabra nos vamos relacionando, viendo las inquietudes, aclarando este tema. El Papa insiste mucho en esa cultura. Cultura viene de cultivar, hay que cultivar desde la familia, desde los hábitos solidarios. Habla en la 5ª parte. Hay que educar, hay que tener actitudes, hábitos de dialogar, de escuchar. Que nunca escuchemos en nuestra familia, aquí mando yo traigo la plata. No. Todos construimos la familia. Que nunca se escuche, yo soy el párroco. No. La iglesia es la comunidad de los hermanos. El párroco está para servirlos. Hay que borrar esos criterios dictatoriales, verticalistas. Hay que fomentar las relaciones de amistad, de servicio.
que contribuyan al bienestar, al desarrollo de todos. Tenemos buena tarea y qué interesante que nos la ponga el Santo Padre en estas horas difíciles, donde muchos están tristes porque han perdido el ser querido. Hay que trabajar en la esperanza. Porque también una satisfacción, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Cómo me han ayudado para conseguir la planta de oxígeno, cómo se han multiplicado últimamente como 5 comedores en la periferia. Y hemos conseguido que haya materiales hasta final de diciembre. Y hoy día me llamaron también de Ayacucho Corazón, que nos ayudan desde Lima. Y más que un juguete para un niño, hay que dar un alimento y hay que seguir hasta que esta situación se estabilice y podamos volver a la normalidad. Estamos en un periodo electoral, podemos decir, Monseñor, y el Papa ha criticado los sistemas políticos imperantes, ¿no? Que son las dos grandes fuerzas, el populismo, un poco, y también el liberalismo. Entonces, siempre la Iglesia va a proponer un término medio, ¿no? ¿Por qué el riesgo de salirse del término medio y quererse radicalizar siempre, ¿no? Bueno, somos extremistas, ¿no? Ya por eso el filósofo decía, en el medio está la virtud. A veces queremos irnos por un extremo, otro extremo. Hay que buscar el término medio, el consenso, el escuchar. Esto es lo maravilloso de la democracia. La democracia es ponernos, no para enfrentarnos, sino para buscar los puntos de coincidencia, para aportar mis sugerencias. No es un lugar de enfrentamiento, no es una mesa de ping-pong, sino es un lugar de diálogo, de comunicación. Necesitamos entre los políticos esos espacios para reflexionar, para buscar caminos de integración, donde nuestras sugerencias, y por eso qué importante el proyecto, el plan de gobierno. Hay que conocerlo. No podemos dar un voto a ciegas. Tenemos que conocer qué es lo que van a hacer en este quinquenio, qué ofertas nos hacen. ¿Vamos a integrar a la vida social o vamos a seguir solamente buscando el voto eleccionario para ese momento y después olvidarnos? En el gobierno municipal, en el régimen regional, en el gobierno nacional, hay distintas tareas que hay que coordinar, que hay que compartir. Es un momento interesante en nuestra patria. A veces las ideologías nos separan, nos confunden. Hay que buscar el bien común. Hay que encontrar caminos de entendimiento y no de enfrentamiento. Y que borremos desde ahora ese prejuicio que tenemos. No salí en el gobierno municipal, no soy gobernador, no soy presidente, y entonces los demás, cargamontón, se vuelven una oposición llena de obstrucciones. Pasadas las elecciones, pongámonos la bicolor, la camiseta de la patria, y trabajemos por un Perú donde se alejen los odios, las mentiras, donde no nos acostumbremos a las dudas, sino a la fuerza de la justicia, del bien, de la comprensión. Muy bien, Monseñor. También el Papa nos invita, nos dice él mismo, a soñar como única humanidad. ¿Cómo podemos entender esto? El Papa insiste mucho en que hay que cuidar nuestro planeta. Es el primer regalo que Dios nos dio. Este universo inmenso y bello. Hay que ponerle corazón, que es la casa común. Y por eso nos ha hecho reflexionar sobre lo que significa la querida Amazonía,
Y hay que trabajar por cuidar, como decía Francisco, teniendo el hermano Sol, la hermana Luna, esta hermana Tierra, que nos regala tantos frutos. Hay que cuidar este mundo. Y ahí todos tenemos una tarea, una responsabilidad. Pero no solamente tenemos que cuidar los ríos y los bosques, hay que cuidar a quienes viven allí. Eso es lo que el Papa insiste tanto, la ecología integral. Cuidar los frutos de la tierra y velar por las personas que están allí, por hacer un mundo donde nos ayudamos, donde nos comprendemos, donde nos sentimos hermanos. Es una tarea para todos, sin distingos de ideologías, de credos, de políticas. Hay que incentivar más esta sociedad. No es una suciedad, es una vida de hermanos. En esto están involucrados, Monseñor, en primer lugar, y lo menciona la encíclica, las religiones, ¿no? Usted que participa y comparte la presidencia también del Consejo Interreligioso aquí en el Perú, de Religiones por la Paz, sabe de cerca todo el esfuerzo que significa sentarse a dialogar con las religiones, pero también la gran disposición que tienen, ¿no? ¿Por qué el Papa encuentra como un factor clave, como actores clave a las religiones en esta búsqueda de la fraternidad universal? Sí, tengo la satisfacción de ya muchos años ser miembro del Comité Interreligioso y también he participado en las reuniones de Religiones por la Paz. Encontrarnos con distintos credos y buscamos, por ejemplo, para el Perú, las concordancias. ¿Por qué no podemos rezar? ¿Por qué no podemos preocuparnos de trabajar para que se aleje el flagelo de la pobreza? Buscamos las cosas que nos unen. Es muy importante este diálogo con los que compartimos comunidades de fe. Tengo una reunión el 27 y el 28 sobre este tema y nos enriquecemos con las experiencias de las distintas formas de vida católica, cristiana, y también con los que profesan, pues, nuestros hermanos mayores, el judaísmo, el mundo evangélico, las comunidades Bahá'í. Todos nos damos tiempo para encontrarnos y acompañar a este Perú que tanto necesita de artesanos de la paz. Todos tenemos que ser constructores de la paz. El Papa por eso también toma ejemplo de algunos líderes que no son del credo cristiano y que nos han ayudado tanto en la historia, sobre todo en el siglo pasado. Ciertamente, tiene mucha razón, Monseñor, porque justamente la encíclica termina con una oración cristiana ecuménica, ¿no? Eso, Sí. así termina. Dos oraciones, una con el lenguaje cristiano, Ajá. y otra con el lenguaje ecuménico. No sé si ya tenemos que terminar o cómo. No, Ustedes márquenme. queríamos pedirle unos 10 minutitos para terminar, sí. La guardamos para la oración final. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutitos para ya terminar, sí, 10 minutos. Bueno, voy a escoger la oración al Creador. Ujú. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas,
y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y si quieres también la oración ecuménica. Claro que sí, y brevemente díganos, para que el pueblo, la gente sepa, ecumenismo, muy brevemente, porque puede que haya alguno que confunde el término. Ya. La oración, el mundo ecuménico son con todos los que creemos en Jesús. Somos el movimiento ecuménico, los documentos de la Iglesia, con los que se separaron en el Oriente en el siglo XI y en la gran separación del siglo XVI con la Reforma protestante. Todos esos formamos esta oración ecuménica, porque ya otros son relaciones de comunidades de fe. Ya no podemos hablar con ellos, por ejemplo, de una manera explícita de Jesús. Tienen distintas interpretaciones. Pero esta oración ecuménica dice así: Dios nuestro, Trinidad y amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivimos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, pero verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, refleja en todos los pueblos de la tierra, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos somos importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Así sea. José Antonio. José Antonio. Amén. Dale, José Antonio, tu pregunta. Sí, Monseñor, qué bien que nos ha hecho ver estas, qué bien que nos hace compartir, rezar juntos con miembros de otras religiones, miembros de otras iglesias cristianas. Decía que yo quería pedirle un consuelo, por decirlo así, una consolación a muchos cristianos, por no decir principalmente católicos, que ven esta encíclica con un poco de desconfianza. ¿A qué me refiero? Que creemos que porque el Papa va a hablar o va a sacar un documento, tiene que ser necesariamente algo doctrinal o moral, o tiene que hablarse solamente de Jesús. En cambio, las encíclicas que nos ha ido regalando el Papa, sobre todo la segunda y la tercera, tienen otra dimensión. ¿Cuál es esa actitud que es necesaria y madura de un católico ante este tipo de temas? Hemos estado acostumbrados a que la encíclica es la carta que dirige el Papa a todos los fieles de la Iglesia y en algunos casos también pues, a todos los hombres de buena voluntad. Cada Papa tenía su estilo. Juan Pablo II, el santo peregrino, tomaba un texto del Evangelio y lo desarrollaba. Benedicto era más teólogo, iba a los fundamentos, y el Papa Francisco, pues en un lenguaje pastoral, ¿no? Con todas las experiencias de estos encuentros con el imán musulmán, con los rabinos, este trabajo de sus viajes,
que no va a buscar pueblos donde lo aplaudan, sino muchas veces las minorías donde están desatendidas, donde necesitan más cariño. Entonces, es un lenguaje muy cercano, muy del Padre preocupado para que este mundo fracturado, que ha roto las relaciones fraternas, oye, se construya y encontremos caminos de auténtica comunión, de mucha vida de familia, buscar la común unión, trabajar con ese espíritu de familia. No hay que tener temor, es un lenguaje muy cercano, muy profundo, con una buena pedagogía, cómo nos va llevando desde las situaciones llenas de sombras, de dificultad, a un mundo de esperanza y a construir con actitudes concretas esa civilización nueva que todos anhelamos. ¿Quién quiere dejar a los que vienen después una sociedad de odios, de mentiras? Si hemos sufrido guerras, dificultades, no hay que dejárselas a los que vienen, que sigan construyendo signos de paz, de reconciliación. Muy bien, monseñor. Queríamos finalmente preguntarle también, frente al tema que se ha dado en polémica y que de repente se ha distorsionado, se ha confundido un poco la gente, con respecto a nuestros hermanos que tienen una opción sexual diferente, ¿qué nos podría comentar con respecto a ese tema que está actualmente en boga, digamos? Sí, pues ha levantado mucha polvareda. Como dicen los mexicanos, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? ¿No? Nos ha creado, a veces los comunicadores, no es en el caso de Alberto y José Antonio, que son tan expertos, buscan a dónde pueden interpretar, sacar conflicto. Una película interesante, un documental hecho por un no creyente, que ha tomado muchas de las intervenciones del Papa, algunas de ellas cuando era obispo en Buenos Aires, su preocupación por este mundo que cada vez también se marketea, llega a los medios, a las redes sociales, el tema de la homosexualidad. Es un tema muy difícil, muy complejo, hay que estudiarlo y no hay que juzgar. No somos nosotros los invitados a juzgar. Y sobre todo, a marginarlos de su familia, a cerrarles las puertas. Hay que acoger, hay que acompañar. Y el otro tema, esto no es un matrimonio. Esta es buscar una sombrilla, algo que los apoye, sobre todo en las cuestiones económicas. Siempre, cuando hablamos de dinero, aparecen esas dificultades. Un caso concreto, por ejemplo, unos homosexuales que han sido pareja, que han vivido 30, 40 años, a su muerte sus bienes, aunque hayan dejado el testamento, también parte pueden heredarlo, gente que no quisiera, no pueden entregarle los seguros, se les complica la vida. Buscar estas uniones civiles, algo, una legislación, y es un tema muy complejo, porque la legislación de Estados Unidos no es como la de aquí. Por eso, expertos en la jurisprudencia, en el arte del derecho, tienen que buscar una solución para que esta gente no viva, no vivan abandonados, no se sientan marginados, se les apoye en sus derechos, sobre todo cuando han tenido esta convivencia muchos años. Esto es lo que ha querido decir el Papa, que no somos nosotros los indicados para juzgarlos, para marginarlos, que en las familias se les comprenda, se les ayude, se sientan acompañados y que el tema de las regalías sociales, de la economía, pues sea amparado, tutelado. Es un tema
muy difícil, pero que el Papa invita a los técnicos, las leyes, a construir no un matrimonio, no es un paso ni un camino al matrimonio, porque el matrimonio es bien claro, está en las primeras páginas de la Biblia. Se hizo hombre y mujer para que se amen, para que construyan una comunidad, para que den la vida. Lo característico del matrimonio es dar la vida. Esposos que se unen para ser padres, para cuidar de los hijos que han de criar. Hoy día, lamentablemente, se interpreta de manera muy sesgada, no se quiere hablar de la maternidad. Por eso, a través de esta reflexión también rezo. Dios te hizo hombre y mujer para que se amen, se ayuden, para que guíen a sus hijos, que son la riqueza de la iglesia, que son la fortaleza de la paz, que son la alegría de tu hogar. Muy bien, monseñor. Muchísimas gracias. Por mi parte, que estamos sumamente agradecidos por su tiempo. Siempre nos contagia ese entusiasmo, esa alegría, y con sencillez y claridad nos ha podido responder nuestras inquietudes y que también seguramente les ha servido a los que nos están escuchando. Esto va a quedar grabado, así que el público puede verlo en cualquier otro momento, ¿no? José Antonio. Oye, Alberto, antes el profesor preguntaba a los alumnos, ahora los alumnos ya han tomado examen. Gracias, mi cariño, mi abrazo virtual para todos ustedes. Muchas gracias, monseñor. José Antonio, ¿algunas palabras? No. Agradecerle también a Monseñor su disposición y su claridad, y a todos los que nos han seguido también, que le han mandado saludos, ex feligreses de San Miguel, que lo recuerdan, y muchas personas. Nos ha escrito también Esther Núñez de la agencia de la agencia Esencia. Así es. Tantos que se han entusiasmado con esta idea y que creo que se van a acercar con otra actitud también a la encíclica, Monseñor, que eso es importante, porque vuelve y tanta desinformación que desperdiciar, podemos perder esta oportunidad de conocer este pensamiento del Papa que puede transformar la sociedad en la que vivimos. Entonces, que los católicos se acerquen con confianza y van a encontrar ahí una gran riqueza como la que usted nos ha hecho ver. Muy bien, monseñor. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo grande y hasta una próxima oportunidad. Que de repente estaremos, Dios mediante, con José Antonio nuevamente en Ayacucho, si Dios quiere, en un próximo encuentro que tuvimos esa oportunidad de ir. Bienvenido, no me amenaces, vengan nomás. Muchas gracias, monseñor. Hasta pronto. Que nos dé su bendición, Monseñor, y a todos los que siguen hasta ahora. Sí, ya les doy la primicia. Las ordenaciones que teníamos en espera las voy a realizar el día 21 de noviembre, día de Cristo Rey. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe. Amén. Muchas gracias, monseñor. Hasta pronto.